Hola, mis traders conscientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estés viendo y desde el lugar que me estés viendo, obviamente. Para mí es un placer tenerte acá en el canal El Trader Consciente. Mi nombre es Albert Serna, el Trader Consciente. El día de hoy, que es fin de semana, sábado, día de psicotrading, de mentalidad, traemos un tema muy interesante y es cuáles son las fases que tiene que vivir un trader durante toda su etapa, desde el principio hasta llegar a una madurez clara de un trader profesional, ¿correcto? Entonces, antes de arrancar, recuerda, si te gusta este video, darle like, compartir, comentar, suscribirte para que te lleguen las notificaciones y gracias por compartir con otras personas que les pueda interesar este tema y que les pueda traer valor a sus vidas. Sígueme en Instagram como el Trader Consciente. Listo, vamos a arrancar. Como siempre, los descargos de responsabilidad. eh, Allí están para que los leas, para que los tengas presentes. Muy bien, entonces la pregunta que quiero que me respondas al final de este video es: ¿en qué fase te encuentras tú? Y va a ser muy importante porque en la medida que tú te concientices, pues digamos, no es que vayas a saltar fases, pero sí podrías de alguna manera eh, hacerlas mucho más rápido o incluso, pues, digamos, no tener que llegar a ellas porque vas a hacer un trabajo con todo lo que hemos venido haciendo, seguramente plan de trading, bitácora, cambio de mentalidad, todo eso te va a ir sirviendo. Entonces, en el primer punto es cuando, o la primera fase que se llama ilusión, y bueno, tengo que hacer aquí un paréntesis y es, esto está sacado de un libro que se llama Psicotrading y Gestión de Riesgo, de un autor que se llama Fernando Arias. Vale la pena que lo lean, es grandioso, es un material muy, muy, muy interesante y se lo recomiendo inmensamente. Entonces, vamos a arrancar el primer paso, o la primera fase es ilusión. Es cuando lees, cuando alguien te comenta que definitivamente existe un mundo diferente, que hay un mundo en el cual tú puedes hacer algo diferente, puedes mejorar tus ingresos desde la comodidad de tu casa, en horarios extras como una fuente de ingresos diferente. Es una fase donde la persona empieza a investigar y se da cuenta de lo que es. Otros, digamos, que salen de esa mentira que le han contado que el trading es algo malo, que el trading es una pirámide, ¿cierto? Cuando las personas empiezan a entender eso, entonces ven que hay una gran oportunidad y empiezan entonces a irse a videos de YouTube inicialmente, compran libros y bueno, ya se creen en Wall Street y mejor dicho, compran 3, 4 libros, los tienen ahí en su biblioteca, los leen como ratoncitos y los leen súper chévere, empiezan a ver a una estrategia en YouTube, la otra, y empiezan a ver que esto tiene sentido, ¿correcto? Y entonces deciden ingresar al mercado, depositan sus primeros 100, sus 200, sus primeros $200, porque ni siquiera pasan por la etapa de la cuenta demo, sino que quieren arrancar de una vez. Y arrancan, y una vez están allí, una vez empiezan allí, se dan cuenta que hay posibilidades y empiezan a hacer una operación, les va súper bien, ven que es fácil colocar un buy, colocar un sell, ven que es fácil y que tiene mucho sentido. Así es que arrancan en la tercera etapa, que es la euforia. Y en esa euforia, entonces ven que ya han colocado 3, 4, 10 operaciones y les ha ido muy bien. No saben cómo, pero ven que empieza a tener esto mucho sentido, que han tenido algunos sustos, pero definitivamente su cuenta de $100 ya va en 500, en 600, en 800, los que empiezan con 20 ya la llevan en 100 y empiezan a hacer cuentas de cómo su estilo de vida, cómo su familia va a vivir de esto, empiezan a imaginarse en Disney, empiezan a pensar en el carro que quieren, empiezan a pensar en esa casa que quieren, empiezan a decir, bueno, yo actualmente me gano $300, $400 en la empresa donde yo trabajo,
tengo un jefe que me la tiene montada, es muy duro, pero con esto, si yo coloqué $20, si coloco 1000, entonces si esto lo llevé de 20 a 100, seguramente de 1000 lo voy a llevar muy fácilmente a 5000. Con 5000 yo puedo empezar a formar y empiezan a imaginarse, e incluso son capaces hasta de renunciar, ¿correcto? Pero entonces viene una siguiente fase, que es la cuarta fase, que se llama la fase de la caída. Y ahí en esa fase de la caída empiezan a ver que lo que se ganaron en 2 semanas lo pierden en 2 días y no entienden qué pasa. Y entonces empiezan a aparecer esos demonios que tanto le tememos: ansiedad, inseguridad, miedo, empiezan a sobreoperar, empiezan a sobreapalancarse y definitivamente pues, eso no lo lleva a ningún lado, sino a quemar su primera cuenta real. Y allí entonces ellos se dan cuenta que han perdido el control completamente, que ellos saben que hay un potencial allí y que pueden tratar de hacer las cosas diferentes, ¿correcto? Y como creen que pueden hacer las cosas diferentes, vuelven a cargar su cuenta, ¿cierto? Y hacen las paces con el mercado. Entran en una fase de resiliencia donde todos los seres humanos estamos en la capacidad de recuperarnos, de superar las circunstancias, y creemos que a pesar de esa situación adversa que se nos presentó, seguramente van a ser capaces de hacerlo. Y deciden entonces, ahora sí, hacer las paces, dicen que ahora sí las cosas van a salir mucho mejor, que ya no eres esa misma persona ansiosa, que había convertido esos $20 en $500, o que esos $100 los convertiste en $2000. De hecho, tengo un alumno que venía haciendo opciones binarias, ¿cierto? Entró en índices sintéticos y desde su lógica entendió, metió una operación y convirtió muy rápidamente su inversión en $4300 aproximadamente. Y eso fue en un fin de semana. En un fin de semana hacerse $4300, wow. Y entonces, luego de eso, casi que esos 4000, de esos 4000 perdió 2000. Él en ese caso, digamos que alcanzó a parar, alcanzó a entender, pero digamos que en esta fase específicamente a la que me estoy refiriendo, deciden hacer las paces. Soy una persona diferente y ahora sí las cosas van a cambiar. Entonces empieza la ilusión nuevamente, segunda parte, porque como ya hay nuevos elementos, ya hay nuevas herramientas, hay aprendizajes, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a empezar, y vuelve a arrancar. Y como ya hizo las paces consigo mismo, ya hizo las paces con el mercado, entonces las cosas empiezan a salir bien. Y entonces allí la persona dice, wow, ahora sí, wow. Y entonces cruzan sus dedos en forma de yoga y listo, hice las paces, ahora sí voy a lograrlo. ¿Y saben qué pasa? La recaída nuevamente. Estamos en la fase número 8, donde ya esa recaída ya no perdió 200 ni 300, perdió $1000, porque como había pensado que había hecho las paces con el mercado, pues simplemente volvieron a aparecer esos demonios. Volvió a aparecer el miedo, la ansiedad, los mismos errores: sobrelotearse, sobreoperar y hacer todo lo que no podía hacer, pero que definitivamente con las dudas, con ese miedo, pues volvió. Y entonces empieza a ver que su cuenta empieza a caer, a caer, a caer de manera abismal, pero no es capaz de parar porque sabe que tiene las herramientas suficientes para continuar. Y ahí es entonces donde no quema solamente su cuenta, sino quema toda esa parte emocional. Y ahí es donde esas personas empiezan, y quiero que pienses si eso te pasó en algún momento o si podría pasarte, pues sería muy bueno que lo pudieras evitar. Pero entonces en este punto, yo personalmente tuve un quemón emocional en el año 2020 y me aparté casi un año y medio de las gráficas porque me pasó. A pesar de que yo hago trading desde el año 2005, eh, el día de hoy pues, puedo decir que soy tranquilo, he superado muchas de las etapas, pero esta etapa y todas esas etapas que hemos hablado son reales, existen.
y quemar esa cuenta emocional es muy duro porque allí te enfrentas con todos los demonios. Y lo peor, y bueno, afortunadamente no me pasó a mí, pero ahí en esa fase es donde muchos de los traders empiezan a decir, empiezan a mentirse a sí mismos y a las demás personas, es que no, el mercado es una estafa, Forex es una estafa, nadie gana en el mercado, ¿correcto? Y entonces él mismo se genera excusas porque emocionalmente está dolido y como seres humanos nuestro mecanismo de defensa es ese, es culpar otras personas, culpar otras externalidades para justificar lo que pasó. El que logra superar esta parte llega a la décima fase de la estabilización. Y en esa estabilización es muy, muy importante y ojalá muchos estén en esa etapa o incluso en la última etapa, porque se dan cuenta que el precio que hay que pagar es muy alto. El precio no es solamente tener tiempo y disposición. Hablaba con un alumno el día de ayer precisamente sobre eso. Y yo le decía, ¿qué significa el trading para ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? No, tengo el tiempo y la disponibilidad. Yo le hice esta pregunta que va a sonar muy, muy cruel, pero es muy cierta. ¿Cuántas personas hay en la calle desempleadas con tiempo y disposición? Y eso no quiere decir que tengas el compromiso, eso no quiere decir que esto sea para ti, eso no quiere decir absolutamente nada. Pero volviendo, entonces, aquí las personas se dan cuenta que el precio que tienen que pagar es un precio alto, ¿cierto? Eh, que de pronto, si hubieses tomado decisiones anteriores en haber pagado un mentor, en haber pagado un curso, en haber sido mucho más juicioso, en tener un plan de trading, en tener una bitácora, de pronto caes en cuenta en ese momento donde ya no hay un hueco más profundo y es como cuando tienes ese momento emocional fuerte donde dices, no más, tengo que salir de este mundo oscuro. Lo mismo pasa acá en el trading, lo mismo pasa. Entras como en esa fase dura y dices, no más, esto no me va a volver a suceder y empiezas a entender que claramente tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, ahora estás cargado con muchas herramientas. Posiblemente tienes un mentor, has decidido encontrar el mejor curso que se adapte a ti. No por costoso, no porque no por la estrategia, sino porque realmente se adapta a tu operativa. Correcto. Y entonces te das cuenta que el camino no es tan corto como pensabas, que te va a poder llevar un año, 2 años, 3 años, el tiempo suficiente, pero ya no hay afán. No hay afán porque entendiste finalmente que hay que hacer el proceso. ¿Recuerdas el primer video que hice sobre las 4 fases de aprendizaje? ¿Cuál fue mi argumentación en ese momento? Y mira que va teniendo sentido. Y es, no puedes pretender saltarte ninguna fase. Y a pesar entonces de que ves el momento lejos, que la ves de pronto eh, eh, más lejana de lo que pensabas, ya tienes las herramientas emocionales y ya no tienes problema. Y al final, un día, y esta es la última fase, la fase número 11, un día de repente todo empieza a salir bien, sin hacer nada diferente a lo que ya has venido haciendo en el último tiempo. Llevas tu bitácora, cumples tus reglas, que son tus propias reglas, tu plan de trading, ¿correcto? Recuerda en el video antepasado donde te hablaba sobre el negocio. Cuando yo tengo un negocio, voy a montar una startup, tengo una empresa, yo tengo un plan de negocios. ¿Hacia dónde voy? Eso es el plan de trading. Y aquí entonces ya tengo plan de trading, tengo bitácora, tengo claro que no tengo que estar cambiando de estrategia, tengo que pensar quién soy yo y de un momento a otro las cosas empiezan a salir bien, ya no hay afán y ya el trading no se convierte en tu escudo de batalla, el que está adelante, sino que por delante pones a tu familia, pones por delante tu familia, tu salud, pones por delante todo lo que tienes que poner por delante y el trading se convierte simplemente en un instrumento, en una herramienta
que te va a llevar a lograr lo que has querido desde esa primera fase de la ilusión, donde te dijeron y te vendieron el humo, porque definitivamente esto es como cualquier industria. Tú entras a cualquier industria de marketing por redes y te dicen que te vas a volver millonario. Estás en el mundo de los bienes raíces y con esto te vas a volver millonario. Y con cualquier industria, siempre todas tienen su marketing. Y pues hay miles de brokers en el mundo que tienen que ganarse su papita, que tienen que ganarse su sustento y pues trabajan el lado emocional de los traders donde le dicen con $100 te puedes convertir en rico. Y luego llegas donde un maestro, donde un mentor, si se le puede llamar mentor, y te dice, esto es muy fácil, en un mes estás ganando dinero, pero no se dan cuenta que detrás de eso hay todo un proceso. Y entonces, ya en este punto, tienes un mentor que se adapta a tu forma de ser, ya ni siquiera lo utilizas mucho porque ya sabes, tienes claro tu método, lo sigues, tienes tu bitácora y todo empieza a salir bien. Y ahora sí, lo que hace 2 o 3 años pensabas que era fácil y que te costó muchísimo, ahora sí, no es que sea fácil, sino que es mucho más sencillo y lo entiendes. Mis traders, este video lo hago con el único objetivo de que te pares y que me digas en qué fase estás. ¿Cuántas fases te faltan? ¿O cuáles crees que puedes saltarte? Pero definitivamente todos vamos a tener que quemar cuentas. Definitivamente todos vamos a tener miedos, todos vamos a tener ese break, ese rompimiento emocional, porque esta carrera, porque es una carrera, quiero que entiendas esto, el trading es una carrera, es una profesión y tienes que respetarla. El médico tiene que estudiar 5 años, luego hace un rural y luego para especializarse son otros 3, 4, 5 años para poder empezar a ejercer. Y nosotros pretendemos que el trading en un mes, en 15 días, ya seamos. Eh, Mi llamado final es simplemente a que seas más consciente, a que utilices las herramientas, tu plan de trading, tu bitácora, medita, haz deporte, aliméntate bien. Ten todas las herramientas del caso. La estrategia no es no va a cambiar, porque muchos traders piensan que el éxito está en la estrategia y definitivamente no. El éxito está cuando tú decidas hacer cosas diferentes a lo que estás haciendo en este momento. Por eso te ha costado tanto y te auguro que vas a llegar a la etapa de lanzamiento en la medida que hagas las cosas que debes hacer cosas diferentes. Bueno, no quiero abrumarte con muchas más cosas. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, soy Albert Serna, el trader consciente. Déjame tu comentario en qué fase estás y sígueme en Instagram como @eltraderconsciente. Un abrazo. Recuerda que el juego no está ya en el mercado. El juego está acá en tu mente. El juego no está allá, no es la gráfica, está acá. Chao, chao.